La orquesta sinfónica es un conjunto musical de gran dimensión que se divide en tres grandes familias: las cuerdas, la percusión y los vientos. Una sinfonía es una composición que se divide en varios movimientos, como si fueran los actos de una obra de teatro. Lo que caracteriza a las sinfonías es que siempre son interpretadas por grandes orquestas. Pero, ¿fue la orquesta siempre igual desde sus inicios? ¿De qué manera se utilizaban los instrumentos? ¿Cuándo aparece la sinfonía en la historia de la música? Cuando uno piensa en una orquesta, nos viene a la mente una imagen parecida a esta. Pero las orquestas no siempre fueron como las conocemos. En el Renacimiento, entre el 1430 y el 1600, la música era esencialmente coral. Los géneros vocales de la época eran misas, motetes y madrigales, y muy pocas veces se usaban instrumentos. Cuando se hacía, era para duplicar al coro. En 1597, en Venecia, Giovanni Gabrieli, por primera vez en la historia, escribió una sonata a 8 partes y especificó qué instrumentos debían tocar cada una de ellas. Recién a partir del 1600, principalmente en las cortes, iglesias y salones de Europa, los músicos comenzaron a reunirse para tocar agrupados. Con el correr del tiempo, hacia 1700, las pequeñas orquestas barrocas que no superaban la docena de instrumentistas estaban integradas por violines, violas, chelos y ocasionalmente algún contrabajo. En el centro de todos ellos y como factor de unión estaba siempre el clave. Pero con la evolución de las formas y del lenguaje musical hacia 1750 surgieron las primeras sinfonías y hacia 1760 se constituyeron las orquestas sinfónicas, aptas y apropiadas para interpretar esa nueva forma orquestal central para el clasicismo. Las primeras orquestas sinfónicas contaban con violines, violas, chelos, contrabajos y cada vez con mayor frecuencia comenzaron a aparecer las flautas, los oboes, los fagotes y los cornos. Recién en 1800 se sumarían a la orquesta los clarinetes y los timbales. Con la llegada del romanticismo, después de 1820, se incorporaron las trompetas, los trombones, la tuba y las arpas. Con los años, además de los timbales, comenzaron a incorporarse nuevos instrumentos de percusión como los platillos, los triángulos, los tambores, el glockenspiel, el xilofón, el gong y el bombo. Esta fue la conformación final que se mantiene hasta nuestros días. ¿En qué lo puedo ayudar? La verdad es que no quisiera interrumpirlo, ¿eh? Demasiado tarde. Cuente. Bueno, yo me preguntaba si... ¿A qué estás jugando? No estoy jugando. Esto es una investigación. Ah, una investigación. ¿Y qué espera para contarme de su investigación? Porque la verdad es que estoy intrigadísimo, ¿eh? Bueno, estoy evaluando el verdadero sentido acústico de la distribución de los instrumentos en una orquesta sinfónica. Ajá. Empecemos. Las cuerdas se despliegan en abanico alrededor del director en el centro de la escena. Aquí tenemos los primeros violines,
a su lado los segundos violines, las violas y cerrando el abanico, los violonchelos. ¿Y el contrabajo? Atrás, como sostén del grupo. Detrás se encuentran los vientos, tanto los de madera como los de metal. Y más atrás aún se encuentra la percusión. Perdón, ¿y este espacio que está acá? ¿Por qué no lo menciona? Ese es el espacio del director. ¿Alguna duda? Sí. ¿Me puedo llevar los muñequitos? No. Las composiciones musicales continuaron evolucionando y complejizándose, y las orquestas debieron crecer a la par. Por eso, la figura del director es fundamental para coordinar a esa gran cantidad de instrumentos. El director debe conocer la técnica de la orquestación y, por tanto, debe saber exactamente cómo se ejecutan todos los instrumentos de la orquesta sin necesariamente poder ejecutarlos. Debe además tener profundos conocimientos de armonía y composición. El director tiene como principales funciones las de llevar el tempo, indicar la entrada de grupos instrumentales individuales, marcar los acentos e interpretar los pensamientos del compositor plasmándolos en una lectura personal. En definitiva, su rol es guiar a todos por el mismo camino. Pero, ¿quiénes son los directores más destacados? ¿Cuáles son las orquestas más importantes del mundo? Dentro de las orquestas sinfónicas más destacadas del mundo, no podemos dejar de mencionar a la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam, a la Orquesta Filarmónica de Berlín y a la Orquesta Filarmónica de Viena. Entre los directores más importantes de las últimas décadas podemos señalar al norteamericano Leonard Bernstein, al italiano Claudio Abbado y al argentino Daniel Barenboim. Y hoy tenemos el placer de contar con Mario Bensecri, también director argentino, quien nos propone un acercamiento a la música clásica a través de un divertido ejemplo. Hay mucha gente que no conoce sobre la música clásica y cree que es aburrida, cara y larga. Y no es nada de eso. Todo lo que no conocemos nos parece aburrido y huimos de ello. Hay que conocer, en principio, para empezar a gustar. Si alguien que nunca escuchó un rock lo escucha por primera vez, se va a quedar un poco asombrado. No sé si podemos recordar Volver al Futuro 1, donde el actor principal, Marty, toca de repente una cosa de 20 años después o 30 años después. Y todos se quedan alelados y eso después es un furor. ¿Por qué? Porque lo más importante es empezar a escuchar música. La música clásica no muerde. Y eso es lo lindo de la música, la variedad. I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it.
La Orquesta Sinfónica se conformó hacia 1770 y si bien fue sufriendo muchísimos cambios según pasaba el tiempo, su base sigue siendo la misma: cuerdas, percusión, vientos y un director que nos hace coincidir en un objetivo común: hacer música orquestal. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.